¿Qué tal? Ahora vamos a ver la demostración para tres tipos de distribución en la función generadora de momentos poblacionales. Vamos a ver la geométrica tipo 1, la geométrica tipo 2 y la distribución de Poisson. Bien, para la distribución geométrica del tipo 1 se van a utilizar dos elementos, que van a ser las X, que representan el número de fallos antes de obtener el primer éxito, y la P, que indica la probabilidad, con una fórmula que ya se conoce, que es 1 menos P elevado a la X por P. En este caso, X va a ser el número de fallos previos al éxito, que puede ir de 0 hasta más infinito. Para comenzar la demostración vamos a usar la definición de la función generadora de momentos, que es mxt. Esta la podemos expresar como un valor esperado de Euler a la t por x. Este valor esperado a su vez se puede demostrar o se puede expresar como una sumatoria para un rango de x de Euler a la t por x por una función de probabilidad. Aquí vamos a sustituir esa función de probabilidad por la que ya conocemos. Luego de eso vamos a colocar el rango de las X y nos vamos a aprovechar de las propiedades de potencia. Significa que vamos a combinar el Euler a la t por x y el 1 menos p elevado a la x. Como son distintas bases, pero el mismo exponente, las vamos a multiplicar unas con otras y vamos a dejar solamente una de las x. Pero además, el 1 menos p lo vamos a cambiar por una q para que sea más fácil de escribir, y la p que nos estaba sobrando, que quedaría solita, la sacamos de la sumatoria porque no tiene ninguna x que le interese a la sumatoria. Ahora bien, quedamos con esta expresión de P por la sumatoria de X, que va de 0 hasta infinito, de Q por Euler a la T elevado a la X. Eso lo podemos utilizar con secuencias infinitas geométricas, ¿bien? Que para eso tenemos aquí el apunte, que nos diría que es simplemente un argumento elevado a la X. Como el argumento de esta serie geométrica es menor que 1, entonces significa que converge. Entonces, para que converja, utilizamos esta forma de 1 sobre 1 menos q. Y en este caso, porque la sumatoria inicia en 0. Entonces, ayudándonos de esta propiedad, nos queda que es p por 1 sobre 1 menos q Euler a la t. Esa q la cambiamos de nombre a 1 menos p. Luego, quitamos los paréntesis, trabajamos los signos y ya tenemos la función generadora de momentos poblacionales para una distribución geométrica del tipo 1. Vamos a ver ahora la demostración para la distribución geométrica del tipo 2, la cual también va a funcionar con dos elementos, que van a ser las X, que van a ver el número de intentos que se necesitan para lograr un éxito, y la P de probabilidad. En este caso, a diferencia del anterior, las X van a ir de 1 hasta más infinito. Comienza exactamente igual. El mxt, que se expresa como un valor esperado, cuyo valor esperado se puede transformar como una sumatoria. Esta sumatoria trabaja con una función de probabilidad que la podemos sustituir con el color celeste. Aquí lo que vamos a hacer es agarrar la P que está suelta y la sacamos de la sumatoria, ya que no depende de ningún tipo de X. Luego, el Euler a la t por x, vamos a descomponerlo un poquito. Lo podemos expresar como Euler a la t por x menos 1 por Euler a la t. Y se expresan exactamente igual. Simplemente es un truco que podemos aplicar, donde las matemáticas permiten expresar una cosa de distintas maneras. Y como es clásico, el 1 menos p lo cambiamos por q. Ahora bien, ya que tenemos esta expresión, podemos sacar el Euler a la t de la sumatoria porque no depende de ningún tipo de x. Y nos queda el PE elevado a la t por una sumatoria. Esta sumatoria nosotros podemos aprovecharnos otra vez de las propiedades de las potencias, ya que tienen diferente base, pero igual exponente. Entonces lo comprimimos todo en esta expresión de color moradito. Ahora, por una propiedad de las sumas parciales geométricas, en este caso, cuando el R es menor que 1, pero principalmente la sumatoria empieza en 1 en vez de 0, pues tenemos este formato de A sobre 1 menos R. En este caso, simplemente sustituimos al A por PE elevado a la t sobre 1 menos QE elevado a la t. Y esa sería la función generadora de momentos para una distribución geométrica del tipo 2 demostrada. Ahora bien, tenemos una distribución de Poisson. Poisson funciona también con dos elementos, con X, que es el número de eventos que ocurren en determinada cantidad de ensayos, y lambda, que es el promedio de veces que ocurre dicho evento. Además, el X va a pasar de 0 hasta más infinito y lambda siempre va a ser mayor a 0. Entonces, bien, comienza la demostración con el mxt, que se expresa como un valor esperado, que ese valor esperado se puede expresar como una sumatoria en un rango de X para la función de probabilidad que multiplica
a e a la tx. Nosotros sustituimos la función de probabilidad por la fórmula que ya conocemos. Luego vemos ese Euler a la menos lambda, que no depende de ninguna x, y lo sacamos de la sumatoria. Luego nos queda Euler a la tx por lambda a la x. Entonces nos aprovechamos de las propiedades de las potencias y decimos diferente base, mismo exponente, juntamos las bases y dejamos una sola x, ¿bien? Y mantenemos el factorial en el denominador. Ahora, esta sumatoria nosotros la podríamos descomponer de la siguiente manera con los paréntesis. Entonces nos queda Euler a t por lambda a la 1 más Euler a t por lambda a la 2 más Euler a la t por lambda todo elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces le ponemos m y notamos un patrón muy interesante, que es que el valor que está en el exponente coincide con el valor factorial del denominador. Eso quiere decir que lo podemos generalizar como Euler a la t por lambda elevado a la m sobre m factorial. Con esa descomposición nos aprovecharíamos un poco de las propiedades que brindan las series de Taylor. La serie de Taylor tiene una forma muy parecida a esta, donde hay un exponente que coincide con un valor factorial del denominador, donde la x va de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues sacamos un factor común para que nos quede una forma más similar. Entonces, veamos las formas. Si en la serie de Taylor dice que viene 1 más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, etcétera, etcétera, todo eso converge a Euler a la x, es decir, Euler elevado al valor que está en el numerador. Significa que toda esta expresión debe converger a Euler elevado a Euler a la t por lambda, siguiendo esa lógica. Eso hace que nos quede la expresión Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la Euler a la t por lambda. Ahora, aprovechando de las propiedades de las potencias, tenemos misma base, diferente exponente. Eso significa que vamos a dejar una sola base y pasamos a sumar los exponentes. Los acomodamos un poquito y nos queda lambda a la Euler a la t más menos lambda. Lambda la podemos sacar como factor común y nos quedaría al final la función generadora de momentos poblacionales ya demostrada para una distribución de Poisson.